26 milioi euro eta erdi baimendu ditu gaurko Jaurlaritza bileran Euskadiko haur hezkuntzako lehenengoko zikloa finantziatzeko. 0tik 3 urtera bitarteko itundutako gelak mantentzeko laguntzak dira aipatutako hauek. Sare homologatu horrek haurreskolak partzuergoan bidez ematen dugun zerbitzua osatzen du. Oinarrizko zerbitzua da familiako bizitza eta lana behar bezala uztartzeko. Zerbitzu hau finantzatzean 3 helburu lortu nahi ditugu. Hezkuntza zentro horiek mantentzen laguntzea bat, bigarrena familiek ordaindu behar dituzten kuota gutxitzea eta homogeneizatzea, eta hirugarrena zentro horietako hezkuntzaren eta laguntzaren kalitatea hobetzea. 0tik 3 urtera bitarteko itundutako gelek lehenik dagozen eskaintza sendotzen eta zabaltzen dute. Une hauetan, Euskadin lehenengoko zikloko 275 hezkuntza zentro daude. Guztira, 13.253 neska-mutil daude hoietan matrikulatuta. El Consejo de Gobierno ha autorizado en la sesión de hoy 26,5 millones de euros para financiar el primer ciclo de educación infantil en Euskadi. Son ayudas para sostener las aulas concertadas de 0 a 3 años. Esta red homologada completa el servicio que prestamos a través del consorcio Haurreskolak. Este es un servicio fundamental para la adecuada conciliación de la vida familiar y laboral. Nuestro objetivo con la financiación de este servicio es triple. Por una parte, contribuir al mantenimiento de estos centros educativos. En segundo término, el de disminuir y homogeneizar las cuotas que deben abonar las familias. Y finalmente, en tercer lugar, mejorar la calidad educativa y asistencial de estos centros. Las aulas de 0 a 3 años concertadas consolidan o amplían la oferta ya existente. Actualmente existen en Euskadi 274 centros educativos de primer ciclo. Un total de 13.253 niños y niñas están matriculados en ellas. Eusko Jaurlaritzak Kolonbiako Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición batzordearekin lankidetzan jardungo du. Helburua, gatazkaren ondorioz atzerritutako pertsonak babestea da. Lankidetza, EGOA, Euskal Herriko Unibertsitateko nazioarteko lankidetza eta garapenari buruzko ikasketa institutuaren bitartez egingo da. Gure laguntza, atzerriratu behar izan zuten eta Euskadin bizi diren gatazkaren biktimengana bideratuko da. Eta hauen bitartez hain zuzen ere gauzatuko da. EGOA, bizitza, segurtasuna edo askatasuna arriskuan ikusi zutelako alde egin zuten kolonbiar guztiei babesa ematen ari da lanean. Kolonbian, giza eskubideen urraketa masiboa, gatazkak eta indarkeria orokortua lehenengoko pertsonan jasan duten kasuak dira aipatutako hauek guztiak. Informazioa eta lekukotxak biltzen ditugu. Atzerritutako pertsonei lagun egiten diegu eta arreta psikosoziala ere ematen diegu. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia, batzordea, gatazkari amaiera emateko eta bake egonkorra eta iraunkorra eraikitzeko 2017ko behin betiko akordio hartatik sortu zen. Aldi baterako eta arlo judizialetik kanpora sortutako tresna horren xedeak hauesek dira. Gatazka armatuaren esparruan gertatutakoa egia jakitea. Gatazka armatuan zehar egindako legehausteak eta bortxakeriak argitzen laguntzea eta gizarte osoari horren konplexutasunari buruzko azalpen zabala ematea. Lan hori babes hartuta eta atzerretuta dauden biktima guztiengana hedatzen da. El Gobierno vasco colaborará con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia. El objetivo de esta iniciativa es proteger a las personas exiliadas por el conflicto. La colaboración
se realiza a través de Geroa, el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la UPV Euskal Herriko Unibertsitatea. Nuestra ayuda se centrará en las víctimas del conflicto que tuvieron que exiliarse y que hoy viven en Euskadi. EGOA trabaja en la protección de todas las personas colombianas que cruzaron la frontera y al ver amenazada su vida, seguridad y su libertad. Son casos de padecimiento en primera persona de la violencia generalizada, los conflictos y la violación masiva de los derechos humanos en Colombia. Nos encargamos de recopilar información y testimonios, también acompañar y prestar atención psicosocial a las personas exiliadas. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia nació del acuerdo final del año 2017 para poner fin al conflicto y construir una paz estable y duradera. Nació como un instrumento temporal y extrajudicial con un triple objetivo. En primer lugar, conocer la verdad de lo ocurrido en el marco del conflicto armado. En segundo término, contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones cometidas durante el mismo. Y, finalmente, ofrecer una explicación amplia de su complejidad a toda la sociedad. Este trabajo se extiende a las víctimas que se encuentran en situación de refugio o de exilio. Beste alde batetik, bi deialdi onartu ditugu baita ere gaurko Jaurlaritza bileran. Garapenerako lankidetzaren Ignacio Illacuria saria eta ikerkuntzako Euskadi saria gizarte zientzien eta humanitateen modalitatean. Ignacio Illacuria sariaren helburua erakundeek, kolektiboek eta gizabanakoek herrien arteko berdintasunaren eta justiziaren aldeko eta pobrezia ezabatzeko borrokan egindako ekarpena aitortzea da. Lankidetzaren arloan, egindako ekarpenei eta lorpenei edapena ematen da, ekimen honekin, eta euskal gizartea sensibilizatzen laguntzen duen saria da bereziki. Ikerkuntza, Euskadi sariaren helburua, beste alde batetik, jarduera zientifikoa sustatzea da. Ikertzaileek eta talde kualifikatuek egiten dituzten ahaleginak sustatzen eta bultzatzen ditu. Beti saritzen ditu zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sarean lan egiten dutenak. Urte bikoitietan, zientzia eta teknologiaren arloko lanak saritzen dira. Eta urte bakoitietan berriz gizarte zientzien eta humanitateen arloko ikerketak saritzen dita eta modalitate honek gizarte eta ekonomia zientziak eta zientzia juridikoak ere barnean hartzen ditu. Hoy hemos aprobado también dos convocatorias. Por una parte, el Premio Ignacio Illacuria de Cooperación para el Desarrollo y por otra el Premio Euskadi de Investigación en su modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades. El Premio Ignacio Illacuria reconoce la aportación de organizaciones, colectivos y personas individuales a la lucha en favor de la igualdad y la justicia entre los pueblos y la superación de la pobreza. Es un galardón que contribuye a la difusión de los logros y aportaciones en el área de la cooperación y con ello contribuir a una mayor sensibilización de la sociedad vasca en este ámbito. Por su parte, el Premio Euskadi de Investigación quiere fomentar la actividad científica, estimular, promocionar y valorar los esfuerzos de las y los investigadores y equipos cualificados. Siempre premia a quienes trabajan en la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los años pares se premian trabajos en el campo de la ciencia y la tecnología y los años impares, investigaciones en materias de ciencias sociales y humanidades, entre las que se incluyen también las ciencias de carácter socioeconómico y las jurídicas. Gobernu Kontseiluak, beste alde batetik, Kaiku elikagai korporazioaren kapitalaren 1% eskuratzeko baimendu du Finantzen Euskal Institutua. El Consejo de Gobierno ha autorizado al Instituto Vasco de Finanzas a la adquisición de un porcentaje del capital de Kaiku Corporación Alimentaria. Comparece para explicarles los detalles de esta operación el consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, a quien cedo la palabra.
Eskerrik asko Josu, egunon danori. Hoy efectivamente hemos dado un paso importante en la política del Gobierno que apuesta por el arraigo de las empresas vascas en Euskadi. El Consejo de Gobierno ha aprobado la autorización al Instituto Vasco de Finanzas para adquirir el 7,31% de Kaiku Corporación Alimentaria por 6,6 millones de euros y la compra efectiva se desarrollará las próximas semanas. Kaiku Corporación Alimentaria es la sociedad matriz del Grupo Kaiku, con domicilio social en Donosti y San Sebastián, dedicada a la comercialización, distribución y venta de productos lácteos y agroalimentarios. Su origen se remonta a la constitución de las primeras cooperativas de ganaderos, Bellena, Gurelesa y Kaiku, allá por los años 50. Las ventas en el año 2018 ascendieron a 393,3 millones de euros, con un EBITDA de 23,6 millones, ocupan en el mundo a 1.535 trabajadores y en Euskadi a 175 trabajadores. En la actualidad, el capital social de la compañía es de 82 millones de euros, siendo la participación societaria la siguiente. Enmi, el 73,47%, Kaiku, el 10,79%, Let Nostra, sociedad cooperativa, 0,20%, Caja Laboral, el 8,23% y Ekarpen, el 7,31%. Tras la permanencia temporal de Ekarpen, el Gobierno ha considerado que la corporación tiene interés estratégico para la política industrial dirigida al sector agroalimentario. Por ello, se hará con la participación de Ekarpen al salir esta del accionariado de Kaiku. La presencia del Instituto Vasco de Finanzas en Kaiku reforzará la estrategia de la empresa vasca y su compromiso con nuestro sector primario. Además, garantizará que el aprovisionamiento de leche se produzca de ganaderos locales, productos de kilómetro cero. Imagino que al escuchar este acuerdo tomado hoy, a todos y a todas ustedes les habrá venido a la cabeza nuestro fondo Fincatus. Efectivamente, dadas las características de la compañía, la participación podría ser susceptible de incorporarse con carácter adicional a la cartera del mismo una vez que éste haya sido constituido formalmente. Como ya les trasladamos antes del verano, Fincatus contempla una inversión inicial de 100 millones de euros. Gobernu Kontseiluak Kaiku Corporación Alimentariaren 7,31, 6,6 milioi euroren truke eskuratzeko finantzen Euskal Institutuari eman beharreko baimena onetsi du gaur. Kaiku Corporación Alimentaria, helbide soziala, Donostian duen eta esnekien eta nekazaritza elikadura produktuen merkaturatzeen banaketan eta salmentan aritzen den Kaiku taldearen sozietate matrizea da. Jatorria, 50 hamarkadan lehenengo abeltzain kooperatiben, Bellena, Gurelesa eta Kaiku, eraketan bilatu behar dugu. Ekarpenen aldi batean, egon ondoren, Jaurlaritzaren iritziz korporazioak nekazaritza elikadura sektorea zuzendutako industria politikarekiko interes estrategikoa du. Hori dela eta, Ekarpenen partaidetza bereganatuko du. Ark Euskal Elikadura enpresako akziodunen taldetik irten eta gero. Instituto Vasco de Finanzasek Kaikun izango duen presentzia lagungarria izango da, esne hornidurak bertako abeltzainen esku jarrai dezan ere, kilometro zero produktuak. Konpainaren ezaugarria kontuan izan da, partaidetza izaera gehigarriz sartu ahal izango litzateke Finkatuz funtsearen zorrora. Hori era formalean eratuko da gero. Jakina denez, Finkatuzek 1 milioiko hasierako inbertsioa aurre ikusten du. La clave de esta operación es la siguiente, explicada de una forma sencilla. Ekarpen es una herramienta de capital riesgo. Su misión es entrar en empresas con el objetivo claro desde el principio de salir de las mismas. Además, en Ekarpen participamos el Gobierno vasco, las diputaciones forales, en Mondragón y Kutxabank. Con la entrada del Instituto Vasco de Finanzas, el Gobierno entra en Kaiku para quedarse.
y la participación es del 100% pública, instrumentada a través del Instituto Vasco de Finanzas. Por tanto, el cambio es sustancial. El Gobierno vasco entra para quedarse en una empresa con arraigo en Euskadi. Eragiketa honen gakoa honako hau da, modu errezean azalduta. Bat, ekarpen arrisku kapitaleko tresna bat da. Bere egitekoa enpresetan sartzen da, enpresa horietatik ateratzeko hasieratik helburu argiarekin. Gainera, ekarpenen parte hartzen dugu Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek, Mondragon taldeak eta Kutxabankek. IUF sartzearekin batera Eusko Jaurlaritzak kaikun sartuko da, bertan geratzeko, eta parte hartzea 100% publikoa da, Instituto Vasco de Finanzen bidez bideratua. Beraz, aldaketa nabarmena da, Eusko Jaurlaritza Euskadin errotuta dagoen enpresa batean geratzeko sartzen da. Da nire partetik gehiago ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri sailburu emandako informazioagatik. Hauxe izan da gaurko Jaurlaritza bilerari buruzko informazioa. Orain galderarik badukazue, zuen esanetara gauzkazue. Bai, Azpiazu sailburuari kasu honetan esan duzu urrats garrantzitsua dela, zein da parte hartze horren helburua? Hemen Euskadin errotuta dagoen enpresa hemen geratzeko helburua edo? Bai, hori da helburua. Finkatu zen helburua da enpresak Euskadin finkatzea, ez? Da uste dugu oso garrantzitsua dela enpresa hau dakizuenez Euskadin dago, baina uste dugu gobernuaren presentziaz hori finkatzea errezagoa izango dela, eta hori dela gure helburua danez, hori egingo dela. Hori da, erabakia hartu duguna, portzentaia esan dutena da 7,31, eta horrek izan gudeu 6,6 milioiko parte hartuko duela gobernuak kaikun. Esa operación ahora es porque el gobierno entra porque Carpen sale o es al revés. ¿Es no, porque Kutxabank quizá y MCC quieren dejar su participación? No. En principio nosotros lo que cogemos es la participación de Carpen, ¿no? Carpen tiene una participación del 7,31%. Carpen, como lo he comentado, tenía una vocación de permanencia temporal limitada. Carpen entró en Kaiku en marzo del año 2015. Tenía la opción de salir al de 2 años o en periodos sucesivos, ¿no? años siguientes. Entonces tenía la oportunidad de salir ahora, ha tomado la decisión de salir, y el gobierno entiende que, dadas las características de esta empresa, entiende que es una buena decisión tomar la decisión de invertir en esta empresa con carácter permanente, con vocación de permanencia, tal y como es el espíritu del fondo que estamos constituyendo, que es el fondo de Fincatus. Sí, consejero, tenía varias preguntas sobre el tema, así que se las suelto todas. Lo primero, respecto a esto, usted anunció, cuando presentó la reordenación de los instrumentos de participación accionarial del Gobierno antes del verano, que el Gobierno realizaría a principios del año 2020 un plan para dibujar cuál era el escenario, el marco en el que iba a desarrollarse esas tomas de participación. Ya a finales del 2017, principios del 2018, se produjo una participación escasamente explicada en CAF. Ahora se produce esta, seguro que es una apreciación subjetiva, que suena a improvisación. No han elaborado ustedes ese plan de inversiones y sin embargo ya están tomando participaciones. Y más bien parece que realmente ustedes salen en auxilio, no sé si de Kutxabank, que tenía, haciendo una consolidación contable, el 3 y pico % de esas acciones a través de Carpen, o de quién. Y por último, el Gobierno tiende a hacer las cosas con cierto equilibrio en varios aspectos. Las dos únicas tomas de participación directas que ha hecho el Gobierno los 3 últimos años son en empresas guipuzcoanas. Quisiera preguntarles si en el futuro van a equilibrar territorialmente esa participación. Bueno, si cuadra sí, es decir, el gobierno es el gobierno de Euskadi, en principio toma las decisiones en todo el ámbito. Se ha coincidido que son 2 guipuzcoanas, son 2 guipuzcoanas. En otras decisiones puede ocurrir que sean 2 alavesas o 2 vizcaínas. Yo creo que eso en principio no es lo relevante, aunque bueno, tampoco es una cuestión a desdeñar el tema del equilibrio, ¿no? Esto es así. No, vamos a ver,
como sabe, Ekarpen podía salirse de Kaiku y, de hecho, efectivamente ha ejercido su derecho a salir de Kaiku. Lo ha hecho con total libertad, bueno, y en las condiciones que estaban establecidas y además con acuerdo por parte de Kaiku entre Ekarpen y Kaiku, sin más. Entonces, el gobierno vasco lo que ve es hay una oportunidad y entiende, dadas las características de Kaiku, que es una empresa de dimensión, una empresa de futuro, una empresa que está creciendo, una empresa que está creando empleo, y además una empresa que tiene un compromiso dentro del pacto de accionistas de tener el domicilio en Euskadi, ¿vale?, y de además tener una actividad económica importante con los propios agricultores del país, a los que se compromete un poco a comprar la leche y a tener esta actividad. Creemos que esto es una decisión por parte de la empresa, que entendemos que es muy positiva y que la participación del Gobierno lo que en todo caso va a hacer va a ser reforzar ese compromiso de la empresa con Euskadi. Compromiso que ya existe. Además, no hay improvisación. Nosotros lo que hemos hecho ha sido también analizar con los criterios que establecimos en el marco de Fincatus en las características de la empresa, y la empresa encaja perfectamente en todas y cada una de las condiciones que Fincatus exigiría a las empresas para tomar una participación. Y además, para que vea que no estamos quitándole recursos al Fincatus que habíamos comentado, que van a ser de torno a 100 millones, estos recursos van a ser adicionales a los 100 millones. Es decir, no va a restar recursos a los 100 millones para tomar participaciones en otras empresas cuando lo vayamos a hacer. Y efectivamente a partir de primeros del año 2020 queremos tener un plan de inversiones mucho más detallado, pero como comprenderá esto requiere mucho trabajo y lo estamos haciendo. Probablemente sea una coincidencia, pero lo cierto es que las dos únicas inversiones directas del Gobierno, además de en Guipúzcoa, son dos inversiones directas en las que Kutxabank tenía riesgo y ese riesgo se lo traspasa al Gobierno, o el Gobierno asume el riesgo que tenía Kutxabank. Pero no es un riesgo. Es decir, Kutxabank tiene participación, efectivamente participa en Ekarpen, toma una decisión junto con el resto de los socios de Ekarpen en relación al tema este, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí, bien, que se le hace un favor pues se le hará un favor también a Mondragón o al resto de los socios de la misma manera. No es un tema de hacer favores o no hacer favores. También puede decir se hace favor al mismo gobierno, porque el gobierno participaba en un 34% de Ekarpen, ¿no? Es decir, no, es la sociedad de Ekarpen toma una decisión porque su vocación es de corto plazo, sale de esa participación y el gobierno entra con una vocación a largo plazo, que es lo que va a hacer después a través de Fincatus, ¿no? Pero yo creo que esa es la idea, es decir, darle un poquito esa vocación de permanencia y a la empresa que hay por parte del gobierno, ¿no? Supongo que no nos va a decir, se están preparando ese plan de inversiones que comentaba hace un instante, supongo que no nos va a comentar. No, cuando lo tengamos lo haremos público, lo comentaremos a los medios para que efectivamente lo conozcan, ¿no? Lo que pasa es que todavía lo estamos trabajando. ¿Y con cuántos proyectos están trabajando? Pues estamos trabajando con todos los proyectos es decir, vamos a ver, estamos analizando un poco las características de todas las empresas que serían susceptibles de, ¿no?, que el gobierno tomara una participación en ellas. Estamos haciendo de una forma muy, muy amplia, ¿no? Porque creo que el análisis tiene que ser muy, muy detallado, porque las exigencias, digamos, de Fincatus son exigencias importantes y difíciles en algunos casos, ¿no? Sí, la participación del gobierno vasco se ha vinculado, lo ha comentado usted también, a la garantía del arraigo de empresas en el territorio, a que trabajen también con otras empresas del sector. Si en este caso, como ha dicho usted mismo, ese compromiso ya estaba garantizado, ¿cuál es el motivo de esta toma de participación? Estaba garantizado. Estaba garantizado, evidentemente, mientras está garantizado. Es decir, si hay un compromiso de Kaiku, que es un compromiso muy, muy serio de, efectivamente, bueno, pues actuar, tener el domicilio y actuar con los ganaderos vascos, ¿no? Bien, y ahí, efectivamente, entre ellos hay un compromiso que seguramente es muy firme. Nosotros queremos que sea más firme todavía porque entendemos que Kaiku es una empresa muy estratégica de este país, ¿no?, que tiene una dimensión que entendemos que es importante, que es generadora de actividad y de empleo, y eso queremos que eso lo afinquemos más, si acaso, ¿no? Pero el 73% va a seguir siendo suizo, el riesgo... Bueno, pero la cuestión está, sí, el 73% es suizo, pero el riesgo también está en el pacto de accionistas. Luego se va a hacer un pacto de accionistas en el que yo ahora no lo voy a desvelar con ese pacto de accionistas, pero en el pacto de accionistas lo que están son las claves un poco del afincamiento de la empresa en el país, y en el caso de que haya un incumplimiento, el gobierno tendrá una posibilidad de salir de esa situación
de manera, digamos, de manera pactada, ¿no? Pero lo que queremos es que el Gobierno contribuya a ese, digamos, a ese arraigo de Kaiku, más si cabe, que ya cabe mucho. Sí, pero lo que a mí por lo menos no me ha quedado del todo claro es las razones para que Carpen salga. Ustedes son el 30 y tantos % de Carpen, con lo cual lo tienen que conocer. Usted ha dicho, bueno, porque podía hacerlo. También es verdad que, mirándolo rápido, está desde hace muchos más años, entraron en Kaiku en el año 2015, pero entraron en CIA Automotive en el año 2010 y no se han salido. ¿Y por qué de unas sí y otras no? Es decir, en este caso, ¿por qué salirse de Kaiku? Bueno, esa es una decisión. No, bueno, esa es una decisión de Carpen. Yo no estoy en el Carpen, bueno, pero el Gobierno efectivamente está tiene un 30%, pero ahí el resto tiene un 60 y pico %, ¿no? Entonces, la decisión es de Carpen, de la sociedad, ¿no? Pero no sabe las razones por las que se han salido. Bueno, porque dentro de la entrada de Carpen estaba la decisión de salir ya incorporada, diríamos, ¿no? Es decir, en un momento determinado entra en una sociedad para salir. Bueno, tenía la oportunidad de salir en este momento, habrán valorado que es un buen momento, que es un momento adecuado para Carpen y también para Kaiku, y como un acuerdo han tomado la decisión de romper ese matrimonio. Pero, ¿no?, el Gobierno, en ese sentido, lo que hace es ahora entrar con esa participación. ¿Alguna cuestión más? Si al Gobierno le preocupa la nueva convocatoria de huelga por el plazo de un mes en la educación concertada y se siente concernido por las críticas al Departamento de Educación, hablan de responsabilidad e inmovilismo. Bueno, el Gobierno efectivamente está preocupado por el enconamiento en este conflicto, ¿no? Bueno, el Gobierno ha explicado su posición en repetidas ocasiones, ¿no? Y ha dicho exactamente cuál es la posición que ocupa en relación con un conflicto que es estrictamente laboral, no porque el Gobierno lo califique en estos términos, sino porque las dos partes implicadas e interesadas en el asunto lo han considerado así, ¿no? Cuando alguien en el debate público ha sugerido la posibilidad de que en el conflicto pudiera estar presente algún objetivo que trascendiera lo estrictamente laboral, ambas partes lo han negado rotundamente. No hay ningún objetivo que trascienda lo estrictamente laboral. Se trata, por tanto, de un conflicto de trabajo y el Gobierno no interfiere en los conflictos de trabajo. No tiene más mecanismo para participar en los conflictos de trabajo que el mecanismo de la mediación que está previsto en el ámbito del Departamento de Trabajo y de Justicia, ¿no? Este instrumento se ha puesto a disposición de las partes en este conflicto, se les ha transmitido la posibilidad que tienen de hacer uso de él. Incluso instituciones tan relevantes como el Ararteko han formulado la misma recomendación, han requerido a las partes, han sugerido a las partes la posibilidad de que hagan uso de este mecanismo. El mecanismo está a disposición, solo está pendiente de que ambas partes lo activen y a partir de ahí se activaría automáticamente. Y, bueno, el Gobierno pues ya ha dicho efectivamente cuál es su posición a este respecto. Como responsable del área de educación, el Departamento de Educación no puede interferir en un conflicto estrictamente laboral de los centros educativos concertados con sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? A partir de ahí, el Gobierno considera efectivamente que una huelga de un mes ininterrumpido, si es efectivamente así, como se ha convocado, es una propuesta desproporcionada, excesiva, una desconsideración para las familias y una medida que, por afectar a un derecho fundamental, pues habrá que tenerse en cuenta a la hora también de, entre otras cosas, evaluar el alcance y contenido de los servicios mínimos en el momento que haya que decretarlos, ¿no? Así como ustedes saben, cuando se toma la decisión que fija los servicios mínimos en relación con una huelga, se toman en consideración no solamente el ejercicio del derecho a huelga, que es un derecho innegable de todo colectivo de trabajadores, sino también los posibles derechos que pudieran verse afectados como consecuencia del ejercicio de ese derecho fundamental. Y en este caso podría estar implicado o perjudicado, afectado, un derecho fundamental como es el de la educación. Y en su caso todo esto habrá de ser ponderado y valorado cuando se adopte por parte del Gobierno la decisión relativa al alcance y contenido de los servicios mínimos, ¿no? Jaurlaritzak esplikatu du, azaldu du behin baino gehiagotan bere jarrera zein den honen inguruan, eta orain kezkatuta dago benetan honek zenolako dimensioa hartu dezakeen kontutan hartzen baldin bada. Uste dugu
neurri hau neurriz kanpoko neurri bat dela, ez dela neurtua, ez dela ponderatua, eta eragin eskorra izan dezakela, orain arte eragin gutxi izan badu, ikasleengan, familiengan, ez dituela familien beharrak kontutan hartzen, eta gainera momentu batean funtsezko eskubide bat ere urratu dezakela, hain zuzen ere hezkuntzarako funtsezko eskubidea. Eta hori, seguruenik kontutan hartu beharko da, administrazioak gutxiengo zerbitzuen dekretua onartzen duenean. Dakizuenez, gutxienezko zerbitzuen dekretua onartzen denean, aintzakotzat hartzen dira, grebarako eskubidea egikaritu ezkero, zer nolako ondorioak etor daitezken hortik, eta zer nolako beste eskubide batzuk ikutuak eta zein neurritan ikutuak izan daitezken, ala kaltetuak izan daitezken. Eta hemen argi dago, hilabeteko greba baten bitartez, hezkuntzarako eskubidea ere, funtsezko eskubide bat, urratua izan daitekela, ala kaltetua izan daitekela, eta hori ere aintzakotzat hartu beharko du. Nik ez dut honekin ezera aurreratzen, hori bere momentuan dekretuak berak neurtu beharko duelako, ezta? Baina hemen funtsezko eskubide bat dago jokoan, eta hori ere kontutan hartu beharko da. Entender que los servicios mínimos que hasta ahora se han aplicado en las 20 y tantas jornadas de huelga, en una circunstancia como la que se ha planteado, se quedarían cortos, tendrían que ser superiores, es lo que le he creído entender. No, de cara a la ponderación de si el ejercicio del derecho de huelga puede o no incidir negativamente en el ejercicio del derecho a la educación de las y los alumnos que están matriculados en la escuela concertada, es importante tener en cuenta, tomar en consideración, entre otros aspectos, la duración de la huelga, el modo en el que se va a materializar, ¿no? No es lo mismo una huelga que se materializa 2 días a la semana durante algunas semanas alternas que una huelga que se mantiene de modo interrumpido durante todo un mes al principio del curso, ¿no? Estamos hablando de una huelga que no solamente puede ser una desconsideración en relación con las familias que tienen a sus hijos e hijas matriculados en la escuela concertada, ¿no? Sino que además puede efectivamente afectar negativamente el ejercicio del derecho a la educación de las personas matriculadas, ¿no? Un mes entero sin recibir clases al inicio de un curso académico en un nivel educativo relevante, que es decisivo, es relevante de cara a la formación de los alumnos mirando a la universidad, por ejemplo, pues es evidente que puede producir ese impacto. Es algo que se ponderará, como tiene que ser siempre la ponderación de los derechos concurrentes en la definición de los servicios mínimos, caso por caso, y se tomará en cuenta, en fin, con el resto de los factores que concurren aquí, ¿no? Bai, ez Kataluniara begira atzoko epaiaren biharamunean, ez dakit Jaurlaritza oso kezkatuta edo nola dagoen ikusita erantzuna edo hortik etor daitekeena. Bueno, Jaurlaritzak ez du honi buruzko gaur punturik izan bere gai zerrendan. Jaurlaritza dakizuenez bi alderdiz osatuta dago, koalizio Jaurlaritza bat da, eta alderdi politiko bakoitzak hemen gai honen inguruan oroar bere jarrera eta bere sensibilitate propioa dauka, ezta? Lehendakariak adierazpena egin zuen atzo, nahiko argia, nahiko kontundentea, eta horri Jaurlaritza gisa ez daukagu zer gehitu momentu honetan, ez daukagu zer gehiago esan. Esan beharrekoa esan da dago, lehendakariak esan zuen atzo, eta arrezkero hortik aurrera Jaurlaritzak ez dauka beste zereginik, beste zeresanik. Oso ondo, besterik ez badago, eskerrik asko.